Gracias, Pablo, por tu conferencia para reflexionar. Ahora presento al señor Ariel Esteban Tarrazaga. Ariel es el menor de 4 hijos, nacido en San Rafael, Mendoza, Argentina. Es ingeniero nuclear y ha trabajado para proyectos nucleares de gran escala, y en particular en el campo de las tecnologías de la información durante los últimos años. Siempre ha estado comprometido con los usos pacíficos de la energía nuclear. En 2018 comenzó a trabajar como Project Manager y Scrum Master, desempeñándose en numerosos proyectos de desarrollo. También ha publicado artículos internacionales y ha dictado varias conferencias técnicas. Ha asistido a seminarios y escuelas técnicas en varios países y ha recibido varias becas durante su carrera. Ingresó a la Sociedad Teosófica en el 2005 y ha permanecido siempre activo, apoyando el trabajo de la institución a lo largo de los años. Ha desarrollado sus actividades principalmente en la ST de Buenos Aires, incluyendo estudios internos, conferencias públicas, publicación de artículos, traducción, edición y dictado de cursos y seminarios. Asimismo, ha asumido cargos como presidente y tesorero de logia y administrador de la CIT en Buenos Aires. Ha formado parte también del Consejo Nacional en algunos periodos. Coordina el grupo de estudios de la doctrina secreta en la ST de Buenos Aires desde el 2012 hasta la actualidad. También realizó una experiencia como voluntario en ACHAR durante el año 2017, trabajando en los archivos, e inició y coordinó un grupo de estudios de la doctrina secreta en ACHAR. A lo largo de los años ha sido docente en la educación superior y ha permanecido como alumno regular de la carrera de licenciatura en filosofía. El tema que va a presentar el señor Tarrazaga es que esta encarnación valga la pena. Voy a presentar un resumen. Dice, Madame Blavatsky nos dejó un legado de incalculable valor para quienes desean recorrer un camino que no sea más que una simple secuencia de hitos clásicos, repetida una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Lo grandioso de sus enseñanzas, tal como ocurre con las enseñanzas de cualquier sabio, es que son adaptables al nivel de cada persona. Y siendo así, es que todos podemos probarnos a nosotros mismos, pararnos ante el umbral de una historia que desafíe cualquiera de nuestras zonas de confort, evaluar el método y la intensidad que necesita nuestra propia naturaleza y finalmente decidir qué tan lejos podríamos llegar y cuán significativo podría ser nuestro viaje. Ella nos dejó insinuaciones, sugerencias y su luminoso ejemplo de vida de servicio sagrado dedicado a ideales cuya belleza en sí produce arrobo en una naturaleza sensible. Entre numerosas ideas, resalta deslumbrante aquello que mencionara en oportunidad de la víspera de su partida física al decir: mantengan la unión. No permitan que mi última encarnación sea un fracaso. Parafraseando esta idea, uno puede encontrarse con el exhorto de hacer de la encarnación actual una que valga la pena. Y es que se trata precisamente de una de estas ideas aplicables para cualquier persona en este mundo. Un exhorto a la búsqueda de un recorrido significativo y pleno de sentido, cualquiera sea el sendero elegido y el lugar que se habite. La búsqueda de una nota singular a expresar en el concierto de la naturaleza, una nota y una música que no pasen desapercibidas, una vida que recoja experiencias significativas en el paso por la encarnación presente y que deje una marca especial, noble e indeleble
para sus congéneres y para la naturaleza en su conjunto. Gracias, Ariel, por esta conferencia. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar agradezco la invitación para participar de esta actividad que he aceptado muy a gusto. Me pidieron que desarrollara un tema relacionado con las perspectivas sobre la vida interna al calor de las enseñanzas de la señora Blavatsky. Y ciertamente debe haber pocas cosas que no se hayan dicho ya, ¿no? Yo simplemente me voy a valer de un momento muy particular en la vida de Madame Blavatsky y de algo que ella dijo en ese momento que se imprimió en mi memoria para siempre. Y es que en la oportunidad de las vísperas de su partida física, ella dijo: mantengan la unión, no permitan que mi encarnación sea un fracaso. Parafraseando esta idea, uno puede encontrarse con un exhorto de hacer de la encarnación actual una que valga la pena. Y tal como es propio de las enseñanzas de cualquier sabio, es un exhorto que se puede adaptar al nivel de cada persona, de manera que le he dado por subtítulo a esta charla justamente que esta encarnación valga la pena. Primero quisiera mencionar qué es lo que para mí constituye el núcleo de las virtudes o características particulares que a la señora Blavatsky le permitieron llevar adelante su obra, ¿no? Obviamente esto pudo darse así por su ganancia kármica, su ganancia interna, es decir, su propio karma implicaba que esto pudiera pasar, ¿no? Pero además ella manifestó con mucha claridad algunas características que están incluidas en la escala de oro, ni más ni menos, pero que en ella fueron realmente sobresalientes, como por ejemplo el coraje, la valentía, la entrega desmedida y total a una causa, como demostró. Ella manifestaba, además, y desde siempre, un deseo muy, muy intenso de conocimiento acerca de lo que llamaban Dios, acerca de la esencia humana y de la inmortalidad, tal como ella misma revela en Isis sin velo cuando narra el momento en que trabó conocimiento, dice ella, con sus mentores o maestros. En sí, yo creo que ella fue la expresión, si se quiere, más cabal de la escala de oro, de lo que nosotros llamamos escala de oro. El ejemplo de su vida entera resulta de alguna manera inspirador, ilustrativo de lo que son valores para una vida espiritual más allá de sus escritos. Y también tenemos en ella un ejemplo, una demostración práctica de los poderes latentes en el hombre. Pero es ni más ni menos que el maestro KH, el maestro Kutumi, quien valida las aptitudes de HPV en muchos lugares, pero particularmente en la Carta 2 de 1880, Cartas de los Maestros Asinet, y que pone de relieve especialmente el coraje, ¿no? Me hace pensar en aquello de valeroso ánimo para soportar las injusticias personales, la entrega incondicional y sin reservas, habla de una mente limpia, un corazón puro, y la lealtad. El maestro describe a HPV como alguien quien justamente se halla en las antípodas de la ingratitud, totalmente ejemplificado en ella. Y con su ejemplo, HPV mostró de manera práctica que la vida interna, la búsqueda de la vida interna implica autosacrificio y un olvido de sí, pero que ese olvido de sí no significa una negación de sí mismo, sino poner el ser personal al servicio de algo más profundo por el impulso de la devoción. La devoción no sería otra cosa que amor a algo que trasciende nuestra finitud como seres personales que somos, ¿sí?
y que se manifiesta en sentimientos profundos, finos, delicados, en muchos casos como claros misticismos y de esas formas. El ejemplo de HPB demostró que dedicarse a la vida interna no es un lecho de rosas, no se promete en ningún lugar un lecho de rosas, ¿verdad? En general se habla de algo bastante dramático, aunque yo creo que habría que quitar un poco, primeramente algo de la intensidad de este dramatismo y no dejar de ver por lo menos la contracara positiva, que es que las renuncias a las cosas del mundo que se hacen no se hacen a la fuerza y en cualquier momento, sino que se hacen cuando se tienen que hacer, cuando la persona siente la necesidad y por lo tanto no se sufren de la misma manera que se sufrirían desde la perspectiva de quien aún tiene más por delante, de la perspectiva que uno tiene antes de querer y poder renunciar, ¿no? Y además se renuncia por amor a algo que es más grande, ya sea por haber percibido en el corazón al maestro, por haber sentido un llamado interno y cosas que son por demás estimulantes, que hacen que esa renuncia no sea tan dolorosa, tan dramática como se suele concebir. El ejemplo de HPB es precisamente el de una voluntad inquebrantable en pos de ideales y por amor a sus maestros. Ella es de una entrega absoluta y un olvido de sí mismo, yo diría, razonable, lo cual quiere decir que no le importaba a su persona en absoluto. Tenemos prueba de eso en lo mucho que le afectó el tema de los Coulomb y lo mucho que se vio afectada cada vez que la difamaron, ¿no? No es que no le importaba para nada lo personal, pero sí que no tenía ningún empacho en hacer lo que se necesitara hacer en función de los ideales que perseguía, mucho más allá de lo que pudiera pasarle a ella. Y en ese sentido hay un olvido de sí mismo, una puesta en segundo plano de su persona psicológica, de su ser personal, y un realce, una puesta en primer plano de una causa justa, que ella considera justa, para y por la humanidad en todo su conjunto. En verdad, ella resultó ser un ser muy especial, reunía condiciones completamente transgresoras para la época, no solo porque tenía facultades especiales, como todos sabemos, por cómo planteaba las cosas también y las cosas que planteaba, sino por el hecho mismo de que era una mujer, y una mujer en un sistema patriarcal mucho más marcadamente machista que como lo es hoy el mundo, y planteaba un modo de vivir que tiene que ver con el bien común, por lo cual cualquier planteo de tipo individualista, cualquier enfoque individualista, iba a estigmatizar cualquier cosa que viniera de ella, iba a atacarla fuertemente. Recordemos que era el auge de la era victoriana y del proceso de industrialización. En fin, todo lo que ella decía y para el mundo en que lo dijo era transgresor y por lo tanto era atacada con mucha hazaña por todos los frentes posibles. Incluso si obviáramos una condición de iniciada en HPB, al menos con una posibilidad, ¿por qué no? Ella fue, desde lo que se conoce de su vida, una mujer de un pensamiento preclaro, adelantada a su época, transgresora de todos los estándares de la época, y tuvo coraje para responder y ablandar todos los frentes que en su época avanzaban y volvían todo cada vez más rígido, más confuso en otros sentidos,
sirviendo a fines cada vez más egoístas de dominio de masas. Ella era una mujer, como decimos en Argentina, que vivía y actuaba sin filtros. Me estoy dando la licencia de hablar como si la hubiera conocido, como si fuera su biógrafo. Claro que no es así, pero de lo que tenemos de ella podemos colegir un carácter más o menos de esta naturaleza. Actuaba sin filtros, decía, lo cual significa que era extremadamente directa, frontal y franca, y algo que francamente fascina a muchas personas y asusta o produce rechazo en otros. Fidelidad al maestro y a sí misma, a lo más íntimo de su ser, libertad interna, todo eso mostró HPB. A ella no le importaba la opinión de los demás más que el juicio de su propia conciencia, y mostró constantemente un apego a desechar lo que fuera falso en todos los órdenes de la vida. Ella es también, en su ejemplo, la antítesis de la ingenuidad, casi, diría yo, rozando con un colmo. No había el más mínimo asomo de ingenuidad en HPB. HPB fue un ser consistente y consecuente consigo mismo, y además no tuvo miedos personales que superaran el amor por sus ideales. ¿Sí? Claro que tuvo miedos, nadie dice que no tuvo miedos, pero supo, digamos, mantenerlos a raya y actuó en consecuencia. Tuvo un valeroso ánimo para soportar las injusticias personales, como dice la escala de oro. Siempre se puso del lado del más débil y siempre declaró con energía muy fuertemente sus principios. Ella fue fiel ella encarnó la escala de oro. La escala de oro no es, en el caso de ella, un simple recitado y nada más, es un sinónimo de su vida, diría yo. La señora Blavatsky nos dejó un legado de un valor que es incalculable para todo el que desea más de esta vida que una secuencia de hitos repetida una y otra vez en millones de ocasiones y durante edades incontables, ¿sí? Y por supuesto, es cada uno quien debe adaptarlas a su nivel y probarse a sí mismo, ponerse ante el umbral y evaluar el método y la intensidad que necesita su propia naturaleza y decidir también hasta dónde le sería posible avanzar. Ella dejó insinuaciones, sentencias, sugerencias y un ejemplo maravilloso y vívido de una vida entera dedicada al servicio sagrado, a ideales cuya belleza provocan arrobo en naturalezas sensibles. En todo lo que se ha mencionado hasta aquí se ve que en quien transita una búsqueda espiritual se espera autosacrificio y renuncia, se espera generosidad, coraje, arrojo, se espera lealtad a ideales, incluso utopías, que sean sostenidas en lo alto a costa de lo que sea. Se espera un no miedo a desafiar el statu quo, se espera franqueza y frontalidad, se espera fidelidad y lealtad a sus maestros y a su propia conciencia, que no muestra el más mínimo quiebre y más bien muestran una libertad interna inigualable. En fin, estoy hablando de HPB como ejemplificadora de lo que se espera de la búsqueda espiritual, ¿verdad? Se espera amor por la verdad y una consistencia consigo mismo que no cese nunca, que no tenga quiebres. No se espera ni más ni menos que todo eso de mínima, ¿no? De mínima. A cambio de esto devienen un montón de cosas, necesariamente mucho más tiempo que el que tenemos, mucho más que lo que podemos decir en el tiempo que tenemos disponible, ¿sí?
para mencionar un conjunto más o menos representativo de las consecuencias de llevar una vida así, pero basta mencionar unos pocos apenas asuntos para poder ejemplificar. Se supone que alcanzaríamos, por ejemplo, una encarnación más plena del ser interno en la personalidad y se lograría de esta manera esa aparente paradoja que es un ser completo, alguien que, parafraseando a los maestros, está en el mundo, pero no es del mundo. Alcanzaríamos una consistencia, perdón, una conciencia, una consistencia con nosotros mismos, una unión interna, una unicidad interna. Alcanzaríamos una conciencia más fina, más amplia y más profunda, al punto de que en el transcurso de varias encarnaciones, ¿no?, lo que sobreviene, o mejor dicho, lo que sobrevive en el núcleo de nosotros, empezaría a ver, a recordar encarnaciones pasadas y a entrever el camino que sigue, el posible camino que sigue, y por lo tanto se podría llevar una vida más y más sabia cada vez, y en consecuencia alcanzaríamos el único tipo de inmortalidad que puede existir, que no es otra cosa que la continuidad de la conciencia, que no es, por supuesto, la conciencia psicológica de quienes somos hoy. Lograríamos un entendimiento de los interminables ciclos de la humanidad y la vida en su conjunto. Tendríamos una comprensión cabal de la historia universal, y es de suponerse que nos daríamos cuenta en algún momento de que la vida interna no aflora si permanecemos sumidos en la individualidad, sino que lo hace cuando hay una entrega genuina al colectivo de la vida. Y que en consecuencia las perspectivas de la vida interna empiezan siempre por beneficiar a la vida colectiva y en última instancia, y sin saberlo, solamente así sería genuino, a la individual. Por lo tanto, la vida interna, si se lograra en una intensidad suficiente en nuestra humanidad actual, terminaría por desentramar, descomprimir, desapretar la tela del karma, y podríamos contemplar justicia real, objetivada, por decirlo de algún modo. Veríamos en última instancia para qué vivimos y tendríamos un propósito claro para hacerlo, tanto individual como colectivamente. Veríamos en una perspectiva amplia que nos permitiría comprender la razón de ser o el ergon de cada criatura, de cada cosa y de cada suceso que ocurriera, ¿sí? Desaparecerían el miedo y la ansiedad, y el amor-odio como nuestro eje de vida, que es tan común, pasaría a ser una dupla de gozo, de voluntad. En fin, se deja entrever, se insinúa que es así, ¿verdad? No es que yo puedo hacer esas afirmaciones propiamente, ¿no? Se deja entrever y se insinúa que es de esta manera. En esencia, habría una vida auténtica, una vida que valiera la pena ser vivida, una vida que saliera del patrón establecido, plena de sentido, libre de culpas y marcada por la responsabilidad de poder decidir y de hacer en cada momento. Sería una vida marcada por el sentido de poder ser parte transformadora de todo y en todo también, en todo momento. Estaría presente el gozo de ser parte de ese permanente hacer y transformar que tiene la naturaleza. Ciertamente que habría una nostalgia y un dolor por dejar atrás cosas que nos gustan, cosas que nos
no son caras de la vida cotidiana que nos atraen mucho, ¿verdad? Pero habría en cambio la visión clara de un horizonte sin límites, una empresa muy noble a llevar adelante y la posibilidad del contacto y en todo caso con el mejor de la suerte, con la mejor de las suertes o el mejor de los karmas, la amistad con seres ante quien el corazón de uno se prosterna automáticamente, es decir, es una acción como de ponerse a los pies de, pero internamente, en donde el movimiento externo del cuerpo ni siquiera cuenta. Habría la esperanza, la visión de totalidad y el conocimiento posible y la paz terminarían superando en mucho la nostalgia causada por las renuncias al mundo, de las que hemos hablado. Y finalmente la perspectiva sería de una vida, digamos, singular, ni siquiera similar a la de ningún otro ser humano de ninguna época, única, haciendo finalmente que la encarnación valiera la pena. Se suele mencionar mucho esta melancolía, esta tristeza, se hace mucho dramatismo cuando se habla de ello, esta tristeza por lo que se deja atrás. Y sin embargo, como me gusta verlo a mí por lo menos, creo que habría que hacer hincapié en la parte positiva que adviene como compensación, ¿no? Ese gozo enorme por estar haciendo servicio sagrado de acuerdo a las necesidades mucho más grandes que las que tiene un ser individual como lo soy yo o como lo es otra persona, un servicio sagrado a la humanidad, servicio por causas de seres a quienes podemos admirar, por quienes podemos sentir devoción, por quienes podemos sentir un respeto y admiración inmensos y podemos manifestar una entrega profunda porque los veneramos, porque nos damos cuenta internamente, íntimamente, no con la cabeza, no con la mente ni con fantasías, de que se trata de personas o seres que realmente en su interior abarcan una nobleza de objetivos que simplemente enamora. Entonces, ese dramatismo de la tristeza, del abandono, de la vida anterior, de las renuncias, se vería compensado por demás, por el gozo del servicio sagrado, ¿sí? Ahora bien, nosotros no somos claramente HPB, entonces debemos tratar de encontrar la esencia detrás de su ejemplo y adaptarla a nosotros mismos en la escala que corresponda, ¿verdad? De acuerdo con aquello que HPB dice en La Voz del Silencio: si no puedes tú ser sol, sé el planeta humilde. En definitiva, creo que el mensaje más importante que deja HPB es que hagamos las cosas y que vivamos de tal manera que nuestra encarnación valga la pena. Que valga la pena haber nacido y que valga la pena estar vivos, estar encarnados. Sabemos de nuestros estudios teosóficos que solamente durante la encarnación en que existe un ser humano completo, ese armado complejo que es el ser humano, es en ese momento que solamente allí todo cobra un sentido y que es donde el ser humano puede operar con su pequeña cuota de libre albedrío. Y hacer lo mismo que hacen todos es no usar de la virtud del elemento que hace del ser humano la criatura que es. Creo que todos aquí entendemos que es la presencia de manas en el ser humano lo que lo hace realmente único. Es lo que le otorga esa posibilidad de salirse de la corriente preestablecida, ensayar variaciones, tomar atajos y caminos singulares que no hacen más que completar
a la expresión de la vida de manera exquisita, con detalles únicos y últimos, ¿sí? Por supuesto que aquí radica el riesgo de eso que llamamos libre albedrío, que es un arma de doble filo y que es muy pequeño, por cierto, pero que es suficiente para que todo no sea un simple bloque rígido y predeterminado, pero que es vital para que la totalidad de la vida se exprese. Es el ajuste fino de la naturaleza, el estado humano. Disponer de ese libre albedrío constituye parte de un poder creador que solo se tiene en el estado humano. Hacer algo diferente al común de la gente es manifestar un poco más explícitamente esa cualidad que nos hace ser lo que somos, o sea, seres humanos. Y entonces, que sea una vida significativa, rica, singular y única es algo que cobra todavía más sentido en nosotros. Y es algo que se puede sacar como esencia del mensaje de HPV para nosotros, ya sea que estemos buscando hallar el sendero o que apenas intentemos vivir una vida del mundo. Pero en cualquier nivel, en todo caso, es posible hacer que sea significativo y valioso lo que se hace y no gastarle en vano recursos a la naturaleza. Sabemos que muchas cualidades hicieron de HPV un ser único y singular, una encarnación irrepetible, única, ¿verdad? Pero creo, además de la determinación, el coraje y esa imperiosa necesidad por saber, por amor al saber en sí, cosas todas que hacían parte de su esencia, creo que si debo rescatar algo que fue constante a lo largo de toda la etapa visible de la vida de HPV, fue su entrega desinteresada y desmedida y la lealtad a sus ideales y a sus maestros. Yo realmente no logro identificar en ningún momento de toda su vida alguno donde ella haya traicionado o a sus maestros o a las causas que perseguía. Yo no veo quiebres en su ejemplo. El paradigma de lo que estoy tratando de decir está bien graficado en el ejemplo de Sócrates, que con muchísima dignidad acepta la muerte injusta que le imponen por medio de la cicuta antes que traicionar a su conciencia o a las leyes de su patria. Ese apego inclaudicable, esa permanencia en sus ideales y principios de vida son lo que constituyen una vida en HPV que no fue un fracaso en absoluto. Lo vemos con muchísima claridad en las consecuencias de su obra monumental en todas sus dimensiones. Y ese apego sostenido a través de los años es lo que pienso yo que podemos nosotros aplicar hoy mismo y sin importar dónde estamos en nuestras vidas, ¿verdad? Por supuesto, habiendo definido con cierta claridad cosas tales como qué es lo que nos parece más importante en nuestras existencias, qué es lo que quisiéramos dejar hecho, terminado antes de partir, etc. Entonces, para que una vida sea singular, me enseña el ejemplo de HPV, no tiene que seguir a la manada, no tiene que importarle el juicio de otros y debe poder sostener sus ideales a costa de lo que sea. No debe ser políticamente correcto siempre, en todo momento, si eso acaso terminara por traicionar a sus ideales. Y sin embargo, sin llegar jamás por ello a que el fin termine justificando los medios, ¿verdad? Son estos equilibrios sutiles que se van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Hay un sentido de trascendencia en los valores que no radican solo en la personalidad
Y si miramos un poquito la historia, las cosas y sucesos que trascendieron los tiempos, son aquellos que se cumplieron en perfecta consistencia con los principios que en vida sostenían quienes protagonizaron esos sucesos o dijeron esas cosas. Fueron personajes en extremo coherentes, consistentes consigo mismos, tanto para lo bueno como para lo malo. Aunque, creo yo, han llegado hasta nuestros días, han trascendido más cosas y situaciones en proporción de aquellas en las que impera la belleza, la armonía y el colmo de la sutileza en expresiones simbólicas. Veamos, por ejemplo, en las artes, en la filosofía, en los sistemas religiosos, las ciencias y todo producto que hace a la cultura humana. Creo que efectivamente es posible para todos nosotros sostenernos así a través del tiempo. Ella es uno de esos ejemplos vivientes y cercanos que nos permiten saber que siempre se puede hacer algo valioso con la vida, con la encarnación que tenemos, la encarnación que somos. De aquella idea de que desarrollarse hasta lograr el adaptado es la tarea más difícil que el hombre puede emprender, que habría en esencia que pueda ser aplicado a nosotros y hacer que la encarnación valga la pena. Y bien, hacerse adepto es una transformación integral decidida por voluntad propia y sostenida a través de vidas y vidas por voluntad propia. Y bien, de aquí, pero en una escala más a la mano nuestra, determinarse a erradicar tendencias que no nos gustan en nuestro carácter puede hacer que la encarnación no sea superficial e intrascendente, ¿no? Proponernos ser los mejores padres de la historia, incluso como una utopía personal, también constituye una encarnación que vale la pena ser vivida. Ser el amigo más amado, el más buscado, pero el menos consciente de serlo, también lo es. Cultivar sensibilidad y empatía durante toda nuestra existencia hacen de esta encarnación algo más noble y que definitivamente no termina por ser un fracaso. HPB supo indicar que hay un camino posible y también nos mostró cómo encontrar a aquellos que pueden mostrarnos esa puerta secreta, dice ella en su lenguaje exquisito, que conduce al centro de la vida. Y ese camino implica que, bajando un poco el voltaje a la cuestión de hollar el sendero iniciático para llevarlo más al mundo común, implica igualmente que se esté hablando de una vida singular, a través de la búsqueda de sensibilización. Nosotros podemos ir aumentando la intuición y con ello aumentar el discernimiento y en consecuencia ir desechando todo cuanto sea falso y producir de este modo un círculo virtuoso, dado que de esta manera los canales que nos dan acceso a la verdad se van limpiando más y más y la intuición se va volviendo más y más luminosa y entonces la verdad se va convirtiendo en algo más y más grande para nosotros, o mejor dicho, me gusta decirlo de otro modo, nuestras posibilidades de ahondar en lo desconocido se amplían más y más. En vez de definir a priori qué es la verdad, voy desechando lo que detecto o descubro que no es verdad. Es el camino de la agnosis o la negación. Se ha hablado mucho de este círculo virtuoso y de seguro no es una novedad para nadie aquí presente. Pero entonces, vivir en esa búsqueda con la verdad y con la veracidad por faros, como utopías,
también puede hacer de esta encarnación una que valga mucho la pena. ¿Mm? Yo veo un paralelismo entre dos ejes. Uno es el que va de lo difuso a lo totalmente singular y único, y otro el que va de menores a mayores grados de realidad y de vida. ¿Mm? Y así, todo lo que sea relativamente más singular, aquello que se aleja de lo común y de lo difuso, goza de mayor grado de realidad. Y más grado de realidad es a la vez una visión más clara y abarcativa de la naturaleza. Allí tenemos la belleza de lo simple y único y la simpleza de lo bello. Esta es una doble implicancia cuya verdad, por supuesto, depende de la subjetividad de cada uno, pero que es difícil no reconocer como una verdad en sí que no necesita demostración racional o filosófica. Es como cuando se plantea la pregunta acerca de qué sistema de pensamiento es más bello, el que plantea un solo principio como inicio de todo o el que plantea más de un principio como base. Y la respuesta está, por supuesto, en la subjetividad de cada uno. HPB apela a nuestra alma profunda, allí donde los parámetros de la vida externa ya no sirven. Apela a capacidades más profundas del ser como la voluntad, la energía, la integridad y la determinación como expresiones de Atman, y apela a la permeabilidad, a la sensibilidad y a la inteligencia profunda como expresiones de lo que llamamos Buddhi. Las enseñanzas acerca de karma, reencarnación, entre otras cosas, nos dan la oportunidad más clara de vivir de otro modo, uno mucho más noble que al que nos terminaríamos abocando si simplemente fuéramos por la cuestión de la supervivencia. Hay nobleza, hay belleza y hay una gran inteligencia en todo lo planteado en su obra. Vivir en el entendimiento de la ley de karma hace de la encarnación una muy valiosa también. Esto requiere, por supuesto, un estudio permanente de lo que es karma, una observación constante de cómo funciona. Yo creo que sus enseñanzas nos impelen a hacer contacto con la esencia en nosotros, con lo más profundo de nuestro ser, con aquello que no tiene nada que ver con lo que se manifiesta a simple vista, ¿verdad? Y con el verdadero sentido y la razón de ser de las cosas y de uno mismo en el concierto de las cosas. Y aunque esas enseñanzas no nos dicen cuál es esa esencia, son un exhorto permanente a buscarla, y se supone, eso sí, que esa esencia nos confiere conocimiento acerca del verdadero propósito de cada uno en el conjunto de las cosas. Se supone, en última instancia, pero en realidad subyace en todo lo que se ha hablado hasta aquí, que el ser humano en cualquiera de sus encarnaciones expresa desde lo más profundo de su ser un tono único, una nota singular en el concierto de la naturaleza. Mientras más distinta a la vida de la Grey sea su vida, más probable es que esté más cerca de su ser interno y que esté aportando la exquisitez al toque final y delicado de la manifestación. En definitiva, la señora Blavatsky y su obra son un exhorto a la búsqueda de un recorrido significativo y pleno de sentido, cualquiera sea el sendero elegido y el lugar que se habite, ¿verdad? Es la búsqueda de esa nota singular para expresarla en el concierto de la naturaleza, una nota y una música que no pasen desapercibidas, una vida que recoja
experiencia significativa en el paso por la encarnación presente y que deje además una marca especial, noble, indeleble para sus congéneres y para la naturaleza en su conjunto. Lo que es único es bello por el simple hecho de ser único, y lo que es bello encarna singularidad y aporta a la armonía, contribuye a la expresión diversa y rica de la naturaleza. Lo que es único siempre habla de autenticidad y habla de lo genuino. Una vida auténtica es una vida que ayuda al conjunto y que perdura en la memoria colectiva a través de los tiempos. Muchas gracias.